A los viejos nos gusta contar historias. Yo no sé si esto es un lugar común, si es algo habitual o es en mi caso, una herencia familiar, porque mi papá contaba que cuando era chico, él y sus 5 hermanos, más su madre, su abuela, se juntaban y su papá, mi abuelo Miguel, un calabrés albañil, a la noche, no había televisión, no había radio, no había desde ya internet, ni celulares, ni nada por el estilo, mi abuelo contaba historias. Y esas historias, en general, tenían que ver con experiencias de vida. Bueno, siguiendo esa tradición familiar, voy a contar una pequeña historia personal. Yo hice el servicio militar. Cuando me tocó la colimba, me llega la citación y yo estaba tocando la guitarra en la playa, por lo tanto me enteré tarde. Y como me enteré tarde, me presenté tarde. Al presentarme tarde, yo no sé por qué razón la persona encargada de darme un destino, como colimba, no sé si fue para castigarme, si fue por una distracción, no lo sé. El hecho es que me destinan, me incluyen en una compañía de infantería cuya principal función era una suerte de policía militar. La mayoría de los colimbas que estaban ahí, el más petizo medía 1,90 m, lejos de lo que medía yo, apenas si rozaba el 1,70 m. Por lo tanto, yo voy a parar ahí, digo, ¿qué hago acá? Una serie de cosas simpáticas que ocurrían en torno a esto, porque la ropa, qué sé yo, a mí la cintura de los pantalones que me tenía que poner me llegaba por acá, la tenía que atar hacer una especie de tiradores, cosas raras, para poder ponerme esa ropa. Y además de eso, bueno, ir rebuscándomela para de alguna manera sobrellevar esa situación tan incómoda. Como se podrán imaginar, además del fastidio propio de haber cambiado la guitarrita por un fusil FAL, esta misma inclusión en un contexto con el cual yo pocos recursos tenía para adaptarme, bueno, de una manera o de otra se me fueron asignando tareas específicas diferenciadas a las que hacían el resto de mis compañeros. Y acá, con este punto de partida, vamos al tema. En la historia de la educación especial, a lo largo de los años, se han ido buscando palabras, expresiones que intentaran ir ajustando el mensaje de lo que se quiere transmitir. Lo mismo pasó con los destinatarios de este servicio educativo. Se arrancó hablando de las idiosias, después del término idiota adquirió otra resonancia popular muy ingrata, muy desagradable. Después se habló de personas, no de personas, se habló de insuficientes mentales, de retrasados mentales, de retardados mentales, de discapacitados. Y bueno, de algún modo, sin juzgar las intenciones, uno puede advertir que detrás de estas modificaciones en el lenguaje se ha querido ir definiendo de la mejor manera aquello a lo que uno estaba haciendo referencia.
pero incluso cuando se hablaba de discapacitados, se estaba convirtiendo en sustantivo lo que es un adjetivo. En todo caso, es una persona, se trata de personas, lo que nos define es la condición de personas que tienen una situación particular o una condición particular, pero que básicamente son personas. Por lo tanto, incluso ese término que por supuesto era superador respecto de aquel originario de las idiosias o de los retrasos o de los retardos, aún así tenía cierta cosita medio inapropiada. Después se habló de capacidades diferentes, otras capacidades. Bueno, así ha pasado con el lenguaje. Y lo mismo en la educación. Se empezó hablando de las escuelas diferenciales, después de las escuelas especiales, de la educación especial y más recientemente la educación inclusiva. ¿Qué es incluir? Primera pregunta que uno debe hacerse es si en una sociedad no estamos todos incluidos y lo que nos diferencia unos de otros es el acceso a los bienes de esa sociedad. No que estamos fuera de la sociedad, nadie está fuera de la sociedad. Algunos están en lugares más privilegiados y otros en lugares menos privilegiados, pero incluidos estamos todos. Los ricos, los pobres, los lindos, los feos, los buenos, los malos. Por lo tanto, no es la inclusión lo que define la pertenencia a un conjunto. A mí en un momento se me ocurrió inventar una palabra. Digo, ya que todo el mundo inventa palabras, ¿por qué me voy a privar yo de la posibilidad de inventarme una? Y creí inventar una palabra que en realidad existía, que es inclusivismo. Yo dije, voy a hablar del inclusivismo. Con ese ismo, yo estaba poniendo una nota crítica. Ahora resulta que el inclusivismo como término existe, pero está referido a una perspectiva de lo religioso. No vamos a entrar en eso porque no tiene nada que ver con nuestro tema. Pero bueno, cuando yo hablo de inclusivismo, hablo de un acento puesto de modo valorativo en la inclusión, en este caso particular, me interesa analizar, de determinados pibes, alumnos, en un contexto escolar determinado. Pero los fines de la educación, ¿son la inclusión? Es más, los fines de la educación especializada en determinados sujetos, en determinados destinatarios, ¿es la inclusión? ¿O son los fines generales de toda la educación, que es la formación de manera integral, de manera abarcativa, de la persona hacia la cual va dirigida su servicio? Su desarrollo intelectual, su desarrollo emocional, su desarrollo social. La psicología evolutiva, la medicina, las distintas disciplinas describen un proceso de desarrollo, de maduración de la persona humana. Y así nos dice que los seres humanos nacemos con determinados reflejos que con el tiempo y en determinado tiempo, relativamente determinado, esos reflejos se convierten en conductas voluntarias, dejan de ser reflejos, reflejo de aprehensión. El chico toma algo, apenas nace, como una conducta refleja, y no lo puede soltar, porque es un reflejo. Con el tiempo, esto se convierte en una conducta voluntaria, entonces toma y suelta a voluntad, ya no es una conducta refleja. Lo mismo sucede con los otros aspectos del desarrollo humano, la marcha, el lenguaje,
Esto está relativamente descrito en tiempos y en modos. El pensamiento también se va organizando, la inteligencia que siempre está desde el primer momento, pero se va organizando y se va estructurando de manera sucesiva y progresiva, en tiempos relativamente generales para el conjunto de la sociedad, de la humanidad, digamos, no de la sociedad. Bueno, sucede que no siempre las cosas se dan como de manera estandarizada deberían darse, como de manera generalizada suelen darse. Y aquí aparecen las particularidades de cada individuo, que también se estudian y también se categorizan. Entonces observamos, sabemos que en algunos casos los procesos no se cumplen como es esperable que se cumplan y por lo tanto debe intervenirse para facilitar esos procesos en la medida de lo posible con recursos específicos, que no son los generales, no son los comunes, y esto habla de lo especial. Yo soy un discapacitado visual. Si yo me saco los anteojos, apenas veo borrosamente la computadora que tengo delante. Y veo todo borroso. Tengo una discapacidad visual. Tengo una corrección, 3 correcciones. Tengo 3 pares de anteojos para distintas cosas. Y así todo, hay cosas que me cuesta, incluso hay otras que no puedo realizar, por mi limitación visual. Ahora, yo soy un anteojudo, o soy una persona que está bajo cierta condición de capacidad visual, que me permite realizar muchas cosas, y por otra parte, me obstaculiza o me impide realizar otras. La valoración social que se haga de mí no tiene nada que ver con esta condición. Ese es el concepto de minusvalía, que es un concepto social, que es un concepto valorativo. Una cosa es la discapacidad, en este caso visual, en mi caso visual, y otra cosa es la valoración que la sociedad haga de mí, que el resto de mis semejantes hagan de mí, y que me miren de reojo porque soy un anteojudo, que me miren mal, que me corran. ¿Ah? Este es un discapacitado visual. No, no, yo soy un fulano de tal, una persona bajo cierta condición. Pero porque tengo esta condición, la oftalmología, como disciplina, me brinda recursos que no son los mismos que usa todo el mundo. La mayoría de la gente anda sin anteojos, normalmente. Bueno, yo ando con anteojos. En los casos cuando las distintas disciplinas nos señalan a una persona, en particular nos interesa el tema de los chicos en edad escolar, que se encuentra bajo circunstancias particularísimas, tan particulares que son las suyas, parecidas a las de otros, pero distintas. La persona es única, un individuo único, irrepetible, bajo condiciones que tienen similitud con las que tienen otros, pero que en el caso de él encarnan de manera particularísima. También nos puede estar indicando, y así sucede, que desde el punto de vista educativo, esta persona requiere la instrumentación de recursos, de enfoques metodológicos y de circunstancias de aprendizaje
especiales. Estas circunstancias especiales, me voy a permitir un juego de palabras, puede incluir la inclusión en determinados contextos educativos, que pueden ser tales o cuales, y que debe ser analizado en cada caso particular. Por lo tanto, no es la inclusión en un determinado contexto normalizador estándar el eje de la tarea educativa. Habrá que ver en cada caso, en cada pibe, en cada piba, qué es lo más conveniente en esa oportunidad. ¿Cómo se determina esto? Bueno, aquí es donde deben concurrir distintas disciplinas, distintos modos de abordar el conocimiento de esa persona en particular. La psicología, el aspecto social, la psicopedagogía, el aspecto lingüístico, el desarrollo del lenguaje de esa persona, la didáctica, la pedagogía, la familia de ese chico. Deben reunir sus conocimientos, deben asociarlos, la medicina, y deben estudiar particularísimamente cuáles son las necesidades de ese chico en particular. Y desde esa aproximación del conocimiento de ese chico en particular, que es él y solamente él, no es un diagnóstico, no es una etiqueta, no es tal o cual síndrome, no es tal o cual patología, no, es él, bajo ciertas condiciones, miradas desde todos estos lugares que estamos señalando. Ver qué necesita y cómo se le puede proveer de aquello que necesita desde el punto de vista educativo. Y esto puede significar que se lo incluya en un contexto institucional determinado o en otro, en este momento. E ir siguiendo el proceso y ver si en otro momento debe cambiarse este contexto. Pero no hacerse livianamente, no hacerse en función de un supuesto valor que tenga, por ejemplo, para ser gráficos y específicos, que este chico asista por la edad a determinado grado donde van los chicos de su edad en una escuela regular. Porque puede ser que no sea el lugar adecuado para trabajar en los procesos educativos, madurativos de ese chico en particular. Y necesita un contexto distinto. Por lo tanto, yo creo que es una mala definición cuando la educación especial, que es especial porque pone en juego recursos especiales, enfoques especiales, métodos especiales, materiales especiales, se la llama educación inclusiva. Porque no es la inclusión entendida así como meter a alguien porque sí, por el valor de estar ahí, simplemente, lo que debe determinar el enfoque educativo. Hay procesos que sabemos que se dan, permítanme la expresión un tanto imprecisa, naturalmente en el desarrollo de la persona. Por ejemplo, todos los conceptos prenuméricos
aparecen intuitivamente en el desarrollo de una persona. El concepto de mucho, de poco, de todo, de nada, de tantos como, más que, menos que, son conceptos intuitivos, imprescindibles para ingresar después en el aprendizaje de la numeración, el cálculo. Bueno, no siempre esto sucede así. Hay pibes con quienes hay que trabajar en esto, específicamente, metodológicamente. Esto es el conocimiento y los recursos que otorga la formación del maestro de educación especial. Trabajar en esto para que adquiera esto y en función de adquirir esto puede ingresar en lo que viene después. Y esto no siempre se puede hacer en todo contexto. Hace falta un contexto específico adecuado para realizar este trabajo. Bueno, espero no haber enredado mucho el tema. El inclusivismo. En realidad, lo que estoy queriendo señalar es la necesidad de un trabajo muy serio, no sometido a corrientes, a impulsos, fundados más en ideologías que en criterios serios. A lo largo de los años la educación especial ha madurado, ha aprendido cosas, ha corregido errores, y esto es un bien para la sociedad, para sus destinatarios directos y para el conjunto social. Esto ha permitido que muchos chicos que perteneciendo a la sociedad no accedían a los bienes de la sociedad, pudieran ir incorporando esos bienes a sus vidas, con beneficio no solo para ellos, sino también para sus familias y para el conjunto social. Y resalto esto, todos estamos incluidos en la estructura de la sociedad. Y lo que necesitamos son otros valores para la distribución de los bienes de la sociedad. Pero que ya pertenecemos a ella, ya pertenecemos a ella. Les dejo un saludo.